Les voy a compartir, o este mensaje, es algo que desde la semana pasada, antepasada, yo he estado tarareando, meditando. De hecho, compartí algo parecido a esto con los varones la semana antepasada. Pero es algo que me tiene el Señor y no me saca, así como cuando con el pastor Víctor tenía esta palabra de la alabanza, de la adoración y todo esto. Así no me deja, y tan es así que hasta miren, tuve el privilegio de vivir un día de fe poderosa donde veo la mano de Dios, y mi fe crece al escuchar lo que este hombre que no conoce a Dios, lo que este impío, no, lo que este caballero me decía, realmente me acrecentó mi fe. Pero bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy es acerca de la fe. Y es si tú y yo estamos hoy caminando o escuchando la voz de Dios. ¿Y tú y yo estamos caminando escuchando la voz de Dios? Esa es una pregunta. Me imagino que sí. Ahora, si la estás escuchando, ¿estás poniendo tu confianza en ese mensaje, en esa palabra de lo que Dios te está hablando? Me imagino que si tú estás escuchando y estás poniendo tu fe, tu confianza en lo que Dios ha dicho, entonces estás actuando, esto es, estás obedeciendo, estás caminando. Porque cuando entonces es esto, entonces esto quiere decir que tú y yo estamos adorando a Dios con nuestra vida. Nos estamos entregando como un sacrificio vivo a Él en lo que hacemos, por lo que hemos oído, porque hemos confiado y por eso actuamos, y ese actuar trae adoración a Dios. Es una vida de adoración a Dios, ¿no? En cada cosa que hacemos. Y esto es lo que Dios quiere para ti y para mí en el día a día. Muchas de las veces nosotros nos levantamos en un día cotidiano y hacemos nuestras cosas. Estoy seguro y espero que estemos buscando del Señor en lo íntimo, nos estemos tomando el tiempo para que el Señor nos esté mostrando algo de lo que tiene para nosotros. Pero aquí lo que les quiero comentar es que los planes de Dios sobre nuestras vidas, sobre cada uno de nosotros, ya están hechos, o Él ya ha destinado para ti, para mí, una misericordia nueva cada mañana, pero también ha destinado para ti, para mí, pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios realmente nos ama y tiene cosas buenas para nosotros. Y aquí es donde tú y yo debemos estar buscando escuchar su voz para poder estar alineados a lo que Él tiene para ti, para mí. Dios tiene para nosotros cosas buenas. Pero esas cosas buenas a veces para nosotros pueden ser retos, pueden ser cosas complicadas. Imaginemos o recordemos la etapa cuando Abraham fue llamado. En Génesis 12, vamos a verlo. Génesis 12, por aquí lo tenía. 12, 1, 2 y 3. Dice así, imagínense, Abraham, un hombre pagano, porque antes de ser hebreo o de ser judío era un caldeo común y corriente, y él escuchó la voz de Dios. Dios le habló, y él no tenía referencias de ser una persona que adora a un Dios. Él adoraba a todos los dioses que existían, pero él escuchó la voz de Dios. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo Abraham además de escuchar a Dios? Pues Abraham creyó en Dios, creyó en esta palabra de que sería bendito, de que el Señor Dios expandería sobre él la tierra y le daría gran bendición.
creyó a la edad de 75 años. Ya sabemos la historia que se llevó a Lot, a la que era hija de uno de sus hermanos, esto es a Sarai, se la llevó como esposa, y pues empezaron a caminar a ese lugar desierto. O sea, desierto, cuando hablo no es que sea un desierto, aunque era un desierto, hablo de que era una tierra que no conocía, porque dice, la tierra que te mostraré, o sea, salte de donde estás y ve a donde yo te voy a mostrar. Era un hombre de fe. Conocemos en la escritura que se habla de Abraham como el padre de la fe. No estoy diciendo, bueno, estoy diciendo lo que la escritura dice de Abraham. Abraham es una persona que a los ojos de Dios es el padre de la fe, es el padre de todas estas bendiciones, porque dice que en él serían benditas todas las naciones. En la carne de él, no, en el acto, en el hecho de escuchar la voz de Dios, tener esa fe y actuar y caminar. Y sabemos que la fe de Abraham fue probada en algún momento y Dios se agradó de él. El libro de Hebreos habla acerca de la fe de Abraham, de que es una fe poderosa y que por eso es de que él obtuvo las cosas, porque él creyó. Y dice la escritura, incluso en los evangelios nos enseñan que esta fe es la que produce en realidad la salvación para nuestras vidas, porque dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El tema de la salvación que hemos alcanzado en Jesús, o que no vamos a buscar la justicia en nuestra humanidad, sino que ha sido por un tema de fe, ¿no? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y bueno, todo este contexto de lo que estoy hablando, la palabra de hoy es breve, es precisamente porque tú y yo somos llamados a ser personas que escuchan la voz de Dios y que estamos confiando en lo que Él nos está diciendo. Y de verdad que hay cosas difíciles. Estamos en la parte difícil. Si nos pusiéramos en el lugar de Abraham, nos daríamos cuenta que es algo difícil lo que escuchó este hombre y lo que hizo, porque tuvo fe, tuvo confianza en que Dios le estaba hablando y caminó. Obró, o sea, caminó en esa fe, en esa confianza que el Señor le estaba dando. Más adelante sabemos que Abraham, cuando crea un sacrificio para Dios, donde parte las tortolitas y Dios le muestra y él está adorando al Señor y vienen las aves y todo esto. O sea, Abraham era una persona que estaba empezando a caminar en la fe de Dios, o sea, estaba caminando confiando en el Señor, actuando en lo que Dios le pedía y también estaba adorando a este Dios que Abraham confiaba y amaba y estaba empezando a conocer. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, mi hermano. Un llamado donde el Señor está hablando a nuestro corazón a través de su palabra, a través de nuestra comunión en oración, a través de las reuniones que tenemos, a través de las predicaciones, las palabras que están compartiendo nuestros hermanos. Por ejemplo, la palabra de este domingo, una palabra de bendición, una palabra que tenemos que tener fe para poder actuar, porque si ahí está la palabra, pero ahora falta que confíes en esa palabra. Así como esa mujer que no tenía nada y le decía, con esto que tú tienes, prepara para mí primero y luego para ti, ¿no? Y el Señor iba a proveer, recordando ese pasaje donde fue Eliseo, ¿verdad? Fue Eliseo que le da esta palabra a esta mujer y luego les dice que pidan vasijas vacías, no pocas. Y aquí es donde ella confió, no nada más, o sea, antes de obedecer, ella confiaba en que este era el profeta de Dios. Y ella hizo lo que venía de parte de Dios, porque sabía que venía de Dios. Y entonces en ese actuar estaba la bendición del Señor. Entonces, tú y yo, mi hermano, somos llamados a confiar. Hoy la palabra que yo les quiero dar es de que debemos de confiar en todas las promesas que el Señor nos ha dado y actuar en esa obediencia que nos va a llevar a ser unos verdaderos adoradores de nuestro Padre, de nuestro Dios.
Con esto les digo es de que el Señor continuamente está tocando a la puerta de nuestro corazón, y hablo con las palabras que están en los evangelios, en la escritura. Dios nos está hablando. Cada vez que Dios nos pide que amemos a esa persona que nos ha hecho daño, a ese enemigo. Cada vez que el Señor nos dice que el que te pide que lleves la carga por 1 milla, vayas 2, es un tema que debemos de confiar de que el Señor sabe lo que hay detrás de la obediencia, que es la bendición. En estos relatos conocemos o sea, cuando vamos en esa extra milla, en esa milla extra, cuando nosotros empezamos a obedecer, o sea, escuchamos la voz de Dios y confiamos en que Él tiene algo bueno para nosotros y actuamos, entonces viene la bendición. Tal es el caso de esta mujer que fue la esposa de Isaac, Rebeca. ¿Es correcto, Rebeca? Cómo esta mujer tuvo a bien cuando llega el criado de Abraham con muchos camellos, con mucha sed, como él le pide a Dios, decir, Señor, dame una señal. Bueno, la persona que yo le pida agua y me dé, y sin, pues esa será, Señor. Yo confío. Son cosas de Dios, ¿no? Cosas que Dios hace con los hombres que confían en Él. Y entonces llega esta mujer, Rebeca, con sus cántaros y le ofrece agua. Y no solamente para él, sino para los camellos y todos. Y se pone ella a tirar agua como para todos los animalitos estos, que tomaban mucha. 90 litros. 90 litros, dice Oyuki. Entonces, ¿cómo Dios usa a las personas que están siendo amables, que están dando ese extra? Y Dios la bendijo también a ella, obviamente. ¿Cómo la bendijo? Siendo ella llamada a ser parte de los patriarcas, Rebeca. Y así es como Dios tiene para ti y para mí el hablarnos, el hablar a nuestro corazón, el que estemos escuchando su voz a través de su palabra y estemos siguiendo, o sea, estemos caminando en esta palabra. Vamos a ver otro versículo que está en Pedro. Bueno, antes de Pedro vamos a ir a Santiago. ¿Era Santiago? No, es Romanos. A ver, déjenme ver, creo que es en la otra Biblia que lo dejé. Les ofrezco una disculpa, mis hermanos, por no tener a la mano los versículos. Pero ese versículo, ya lo tengo. Es ese versículo donde habla acerca de que nuestra fe no debe traer en algunos de nuestros hermanos el tropiezo. Y el versículo o la parte que vamos a ocupar es esta. No va a salir de contexto porque en sí misma nos da una idea. Y dice así, el Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Aquí dice esto. Dice, pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Y la parte o la frase que yo quiero usar para apoyar este mensaje es, y todo lo que no procede de fe es pecado. O sea, aquí el contexto de esta parte habla acerca de que nosotros no debemos estropear la obra que Dios ha hecho por causa del alimento o algunas cosas que llegamos a hacer en la vida. Porque a veces somos como que muy legalistas o llegan a suceder cuestiones de que no, eso está mal, eso. Y aquí Pablo está enseñando que debemos de tener fe en cada cosa que hacemos. Y por ejemplo, le voy a leer el 21 al 23 para que agarremos un poco de contexto. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Esto es escandalice.
La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. O sea, tu convicción delante de Dios, en tu relación estás ahí. Y esta palabra que viene es madura, es para los maduros. O sea, esto dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ah, chihuahuas, ¿cómo que dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba? Bueno, esa es una persona que tiene una relación con Dios, una convicción con Dios y que hace las cosas por Él y para Él. Y que, por ejemplo, un hermano que guarda el Shabbat y tantas cosas, pues él no come el puerquito y tantas cosas, pero tú eres un hombre que amas a Dios, o una mujer que ama a Dios, que sirve a Dios, o sea, que realmente confías en la palabra y sabes que, como aquí bien dice, que todo es bueno porque Dios lo creó. Hablamos ahorita de alimentos. Y por eso tú comes y das gracias a Dios. Pero habrá quien no come, y con eso también, pues bueno, glorifica a Dios, porque no come para darle gloria a Dios, pero hay quien sí come y le da gloria a Dios también. Pablo enseña que aquí, eh, eso está bien. Sin embargo, si tu acción va a traer a la mejor en alguno de tus hermanos el escándalo, o sea, el tropiezo, dice, pues por amor a ellos, pues omítelo, ¿no? Porque ellos no tienen todavía esta madurez de poder confesar y declarar que eres uno de los dichosos que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Obviamente, hablamos ahorita de alimentos y de cosas que son eh, dadas de parte de Dios. Y dice, pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Y la parte que le repito que yo quiero tener como apoyo a lo que quiero compartir es, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Esto es, todo lo que no viene de una vida de fe es una razón o un motivo de errar en el blanco, de equivocarte. Esto es de pecado. Porque platicando con mi esposa, yo le decía, es que en el tema que yo tengo para compartir hoy, son 4 palabras. 4 palabras. Una de ellas es oír la voz de Dios. La otra es confiar en la voz de Dios o poner tu fe en ese dicho de Dios. Y la tercera es obedecer lo que Dios nos ha dicho. ¿Por qué lo obedezco? Porque confío, porque creo, por eso camino. Y cuando yo camino, adoro, que es la 4 palabra. Entonces me decía mi esposa, ay, pero a veces uno pudiera obedecer sin confiar y sin creer. Y yo le hacía ver de que eso sería un error. O sea, eso estaría mal, porque no estarías confiando en la palabra que Dios está dando. Y hacer las cosas de esa manera es un error, o sea, es un pecado, o sea, está mal. Porque las cosas que tú y yo, mi hermano, hacemos y hagamos el día de hoy, de mañana y del resto de nuestra vida, debe ser porque confiamos que Dios lo ha dicho. Y por eso caminamos. Ponemos nuestra fe en Jesús y por eso lo confesamos, que Él es el Hijo de Dios, lo que Él dijo, yo creo, yo doy fe, yo pongo mi confianza en Él y creo que Él es el Hijo de Dios y por eso me entrego a Él. O sea, las obras que nosotros hacemos es porque hemos confiado en su palabra, hemos confiado en su voz. Y vamos a ver otra cosa. Algunos de ustedes pudiera decir, es que Dios a veces no me habla o no he escuchado la voz de Dios. Y aquí sería un error que tú y yo no estemos escuchando la voz de Dios diario. Escuchamos a Dios, o sea, a Dios lo podemos escuchar muchas veces, siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto. O sea, podemos tener esa conversación con Dios, donde Dios nos va a estar hablando si disponemos nuestro corazón a través de escudriñar lo que Él ha dejado en su palabra. Lo que Él ha dejado en su palabra. El Señor nos habla ahí. O sea, oír la voz de Dios es ir a la escritura, es ir a oración, es ir a las reuniones con un corazón dispuesto para que Dios hable a nuestra vida. Y lo que Dios hoy está hablando a tu corazón y a mi corazón es de que debemos confiar en lo que Él está diciendo, en lo que Él ha hablado en su palabra
a tu corazón de manera personal, porque hoy, así como en ese tiempo habló Abraham de manera, quiero pensarlo, audible, hoy Dios habla a tu corazón, habla de manera interna y te va dando una convicción mediante su Espíritu Santo. Pero una vez que oímos a Dios a través del Espíritu Santo, a través de esa convicción, debemos empezar a confiar en ese mensaje y a caminar en ese mensaje y a obedecerlo. Y esta obediencia traerá sobre nuestras vidas la fe que necesitamos para vivir. También en el libro de Romanos habla acerca de que debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Ese está en el 12. Romanos 12:2. Pero aquí la parte que yo quiero compartirles, Romanos 12:2. 12:2. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero aquí viene la parte que quiero agarrar como de base para continuar con este mensaje. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Otras versiones dicen para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Aquí no hay otra manera, mi hermano, en la cual tú y yo pudiéramos caminar en esto, sino que aquí Dios lo que nos quiere decir es de que ya no pensemos de manera ajena a Dios, sino que tomemos la mente de Dios o el pensamiento del Señor mediante la Escritura, y no solamente eso, sino que llevemos a comprobar esa palabra, ese mensaje, esa vida que Dios tiene para ti, para mí. Y esa vida que Dios tiene para ti, para mí, vamos a darnos cuenta de que es una vida buena, agradable y perfecta en su voluntad. O sea, tenemos que, diríamos, comprueba que lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios está hablando a tu corazón, es bueno, agradable y perfecto. ¿Mediante qué? Mediante que lo caminemos, mediante que lo hagamos. O sea, tenemos que creer, pero tenemos que actuar en ese mensaje que Dios nos está dando. Yo les animo el día de hoy, Dios nos anima, Dios nos busca para que tú y yo, lo que Dios nos ha mostrado, lo que Dios nos ha dicho, tomemos esa fe para caminar en lo que Él está hablando a nuestros corazones. Y estemos escuchando su voz, estemos confiando en lo que Él nos está diciendo y estemos caminando en ello, estemos obedeciendo esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Ya por último, está segunda de Pedro 1. Yo lo había pintado, sí, ya lo pinté. Bueno. El Señor, una de las cosas que tiene, o que yo les quería compartir a ustedes, adicional de todo esto que les estoy diciendo, es que Dios está hablando, pero muchos de nosotros no estamos escuchando. O sea, estamos dejando de escuchar al Señor porque estamos dejando de atender lo que Él ha escrito en su palabra. Y es allí donde Él está hablando a nuestros corazones, a la iglesia, a sus hijos. Es allí donde Él nos va a dar la dirección. Pero tenemos que buscarle allí. Yo meditaba en cómo hacer muy práctico este punto que estoy hablando. Y es que así como nosotros podemos escribir una nota o mandar un mensaje por WhatsApp hoy día, dándote una instrucción o dándote lo que hay en mi corazón o expresándote algo que pienso y opino sobre tu persona o sobre algún suceso, esa es una manera de yo comunicarme contigo, es una manera de yo decirte y de que tú me conozcas. O sea, si tú y yo nos damos el tiempo para compartirnos ideas, pero que no sea de manera audible y que fuera por teléfono o por cartas, tú más o menos tendrías el rastro de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de lo que yo soy, incluso de lo que yo quiero. Si yo fuera a lo mejor tu padre y tú mi hijo,
yo te escribiría alguna nota de las cosas que tendrías que hacer, saca al perro, saca la basura, etcétera, 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 te amo. Y en esa hoja tú tendrías el mensaje, sabrías quién soy, qué es lo que espero de ti. Y esa es una manera de yo comunicarte, a lo mejor no audiblemente, pero te estoy hablando. Esa es mi voluntad para ti, eso es lo que quiero para ti, eso es lo que quiero que hagas, que saques la basura, que bañes al perro, que te bañes antes de dormir, que te laves los dientes, no sé. Habrá algo que te esté yo diciendo, pero de la misma manera Dios nos está hablando a nosotros. Si no hemos escuchado su voz es porque no hemos atendido la palabra donde está buscando el Señor, que tú y yo caminemos en esa fe, en esa vida que agrada a Dios y que va a traer bien a nuestras vidas. Porque la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida es buena, es agradable y es perfecta. Pero esto sucede cuando tú y yo estamos atendiendo su palabra, cuando estamos buscándole en oración y dejando que su Espíritu Santo nos hable. Porque de verdad, el Espíritu Santo nos habla. Una de las cosas que yo hago mucho cuando me toca compartir, porque de verdad que nos toca compartir muy seguido, Señor, ¿qué comparto? Llega un momento de verdad que yo ya no estudio la palabra, pero me dejo guiar por lo que el Señor quiere decirnos a nosotros y confío en ello, porque de verdad a veces tenemos que confiar en lo que el Señor nos pone. De repente así una palabra que uno está orando, confiando en que tenemos esa comunión con Dios, porque esa es la vida de nosotros, que creemos que Dios nos escucha y Dios nos habla, o sea, esa es la fe, esa es nuestra vida, que tenemos comunión con nuestro Padre. Y de repente cuando Dios trae a mi mente una palabra y no se va, digo, Señor, bueno, ok, Señor, hablaré de esto, pero no sé qué es, o sea, no sé cómo usarlo, pero bueno, tú me dirás cómo. Y de ahí salen temas, de ahí salen cosas para ti, cosas para los demás. El punto que quiero darles es que debemos confiar en lo que el Señor nos dice en su palabra, de manera, a veces es como que raro, ¿no? Imagínense Abraham saliendo de una vida ya hecha de su familia a un lugar que el Señor le mostraría, pero creyó y ahí estaba. Entonces, tú y yo somos llamados a confiar de esa manera en nuestro Dios. Por muy extraño que pueda sonar, la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida, debemos de escuchar su voz, confiar en que Él tiene un pensamiento de bien y hacerlo. Porque cuando tú y yo lo hacemos, entonces se activa las bendiciones de parte de Dios y es una manera de adorarle. Recordemos que Jesús enseñó que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le amen en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adore. Entonces, adoremos a nuestro Padre, adoremos a Dios mediante cumplir lo que Él ha puesto en su palabra. Y ya para terminar, mis hermanos, de verdad espero en Dios que estén entendiendo, que puedan ser edificados, confío en que Él lo hace, porque Él me inspiró, y de verdad me inspiró de muchas maneras, y de repente aquí estoy compartiendo parte de ese mensaje, y sé que es de parte de Dios, que Dios quiere para ti y para mí, que atendamos su voz, que confiemos en lo que Él tiene, que obedezcamos y que le adoremos en todo, en cosas difíciles, en cosas hermosas, porque Dios todo lo usa para bien. Cuando nosotros actuamos en la confianza de su palabra y algo viene contrario y nos está difícil, ahí está su palabra que dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Esto es conforme a los que a su propósito hemos sido llamados. No hay cosa que podamos perder si actuamos en la fe de confiar en su palabra, en su mensaje, en lo que Él nos ha dicho. El Señor va a cumplir. Él tiene sus tiempos y Él nos estará entregando las bendiciones y tantas cosas. Que a lo mejor, les repito, hay cosas que son difíciles. Podemos estar pidiendo salud y de repente la salud falta. O incluso que algún familiar se nos adelante. También puede ser porque Él es soberano, pero Dios
siempre, siempre, siempre no nos dejará solo y siempre estará con nosotros y siempre dará la vuelta porque todo lo usa para nuestro bien. Y ya por último, lo que les decía, años atrás, cuando yo comencé en el Señor, hubo un tabernáculo aquí en Cancún, Quintana Roo, en el centro de convenciones. Y en ese tiempo teníamos, o sea, habían profetas y, y ellos pues te profetizaban. Y habían unos cassettes incluso donde tú podías tener el mensaje que estos profetas inspirados de parte de Dios te podían dar esa palabra. En algún momento yo no fui, no estuve en ese momento ahí y como que me achicopalé. O sea, como que yo me sentí un poco chispas. No, honestamente no recuerdo el motivo por cuál fue que no fui o por qué no entré. Y me sentí un poco mal, pero recuerdo mucho la palabra que el pastor em, eh, Javier Victorini me dio, Javi Alonso. Me daba una palabra de que la que está en Pedro. Vamos a leerla. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a directo a la palabra. Y dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedo con esta parte de que muchas veces a veces uno puede pensar que Dios no le está hablando. Alguno puede tener erróneamente decir, no, pues es que Dios no me ha hablado. No, lo que está pasando es que a veces no estamos abriendo nuestro corazón para que el Señor esté alumbrando de manera profética nuestras vidas. Porque aquí está la palabra de Dios, aquí está el Señor y ha inspirado a hombres para que dejen escrita su voluntad, su palabra, lo que está destinado para tu vida. Y es algo que tú y yo debemos de hacer, de estar atentos a la santa palabra de Dios, esta palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, que es más cortante, que una espada de 2 filos que corta, penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay cosa creada delante de su presencia, ¿no? Todo será manifestado delante de su presencia del Señor. Entonces, el mensaje que yo tengo para ustedes hoy, mis hermanos, es que debemos de confiar en lo que el Señor ha dicho a nuestras vidas. El Señor nos restaura y debemos de confiar en Él. Él hace nuevas todas las cosas. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Debemos obedecer y debemos adorar. Así como cuando Abraham fue llamado, le dijo, entrégame a tu hijo, el único, el que amas. Y fue Abraham y confió y dijo, bueno, pues Dios me entregó a Isaac. Tardé tantos años para tenerlo y ahora que lo tengo me pide que lo entregue. Pues bueno, el Señor sabe. Yo confío en Dios. El Dios proveerá. El Señor proveerá. Y él fue y actuó y ya estaba a punto de sacrificar a Isaac cuando Dios mandó al ángel a decirle, detente. He visto que tú, o sea, confías en mí. O sea, he visto tu fe. Entonces, tenemos que actuar incluso en ocasiones difíciles donde Dios nos esté pidiendo cosas que Dios sabe lo que va a pedir de ti y de mí. Por eso, mi hermano, hoy yo te digo, confiemos en su palabra. Escuchemos la voz de Dios mediante los medios que Él ha puesto. Platicaba con mi esposa y Dios nos habla de diferentes maneras. Hemos escuchado que a muchos hermanos hasta en el cine les ha hablado el Señor con una película, con una serie, con una canción, con un accidente, con un perro, O sea, a lo que refiero es que Dios está hablando. Busquemos tener afinado nuestro oído
para escuchar su voz, confiar en Él, obedecer y adorar, adorarlo, no importa las circunstancias, adoremos a Dios obedeciéndole. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y eso es el mensaje de hoy, pastor.